Bien, muchas gracias, Roger. Antes que nada, quiero agradecer esta oportunidad, así como al Departamento de Antropología de la Universidad de Barcelona, esta oportunidad de este intercambio de ideas que viene de alguna manera a culminar una conversación que, como ha dicho Roger, ya llevamos años desarrollando y que ha tenido una especie de punta, de clímax en estos últimos meses, justamente mientras preparaba Vallès Fabricar Pasado, Fabricar Futuros. También quiero agradecer a todos los participantes que están aquí el venir a compartir con nosotros esta jornada. He de decir que quizás contrariamente a lo que esperaba Roger, yo me he tomado en serio su título y he dejado correr el mío. Bueno. Entre otras cosas porque, digamos, como mi título se refería a un texto que ya está escrito, me pareció que sobraba insistir en lo que ya desarrollaba allí y he preferido de alguna manera hacer el punto de cuestiones teóricas relacionadas con arte y antropología que me han sugerido todas las conversaciones de estos últimos meses con Roger. Así que el propósito de mi intervención será mostrar el concreto entrelazarse en mi trabajo de conceptos y modos de hacer que pertenecen a los campos de conocimiento y experiencias que indican las tres palabras del título: arte, antropología e industria. Y con este testimonio quisiera tantear la posibilidad de algunos espacios discursivos comunes como una invitación a debatir con libertad en nuestra charla posterior, aprovechando que hoy aquí estamos en un ambiente realmente interdisciplinario por la presencia de artistas, historiadores de arte, comisarios y antropólogos. Unos pequeños apuntes creo necesarios antes de entrar en materia. En el título de nuestra jornada, los términos arte y antropología indican quehaceres que pertenecen en sentido amplio al mundo de la cultura. En sus respectivos ámbitos se producen obras y discursos sobre la sociedad, su mundo simbólico y sus relaciones sociales. El término industria, en cambio, indica el mundo específico de la producción industrial y se sitúa como objeto de interés de las otras dos disciplinas. La relación entre los tres términos, por lo tanto, hoy aquí no es equivalente. Podríamos entonces desarrollar el título preguntándonos, en primer lugar, sobre qué punto de contactos hay entre arte y antropología a la hora de encarar la cuestión de la industria, y en segundo lugar, podríamos explorar el alcance y la importancia de ese posible territorio común respecto de la industria y las repercusiones culturales, políticas y sociales que pueda tener. Propongo además entender la palabra industria en un sentido laxo. En Vallès, Fabricar Pasados, Fabricar Futuros, se encaran cuestiones propias del sector secundario de la economía, sus fábricas, sus obreros y su estructura capitalista, pero también del sector terciario. Para la documentación de Vallès, Fabricar Pasados, Fabricar Futuros, no he tenido la suerte de contar con investigaciones antropológicas específicas. He podido leer sólidos trabajos historiográficos, como el de Josep Maria Benaul, y varios trabajos de corte sociológico o político, como el de Xavier Domènech, o de algún protagonista directo de las luchas sindicales, como Francisco Enciso, pero no una investigación propiamente antropológica. Lo que sí, quizá, justamente ahora que hablábamos de antropología visual, se podría considerar un texto antropológico son algunas películas, sobre todo de los años 60, y en concreto El panostre de cada día de Joan Blanquer, sobre las cuevas que habitaron los inmigrantes en Sabadell en los años 50. En ella es muy perceptible la voluntad descriptiva de la cultura material de estas personas y cómo esta cultura condensa y simboliza las relaciones sociales. Pero quizá no se trata solo de desinterés hacia el Vallès, sino también de reflejo de esa dificultad que ha tenido la antropología a la hora de acercarse a la cuestión obrera. ¿Es la cultura obrera una cultura definible en términos antropológicos? ¿Cuál es su especificidad? Estoy seguro que de todo esto acabaremos hablando después en el debate.
Incluso en términos más generales, mis fuentes para acercarme a la vida de esta zona industrial, más que propiamente antropológicas, han sido esas literaturas históricas, sociológicas y político-filosóficas que han metabolizado actitudes antropológicas. Desde el libro de los pasajes de Walter Benjamin hasta la historia de la vida privada de Philippe Ariès, pasando por los tomos de Eric Hobsbawm. Sin embargo, la documentación como tal es un acercamiento que no hace más que reproducir sin cuestionar el hiato epistemológico que instaura la ciencia moderna entre objetividad y subjetividad. Y uso aquí esta última palabra de la manera menos ingenua que se pueda imaginar. La subjetividad después de Freud, Lacan y Foucault. La documentación, tanto para el artista como para el antropólogo, consiste en leer o visionar obras del otro campo sin que más allá de las respectivas lecturas haya una verdadera interferencia entre las dos disciplinas. Si se me permite cierta malicia, y creo que Roger aludió a eso antes, a mis ojos lo más interesante de la antropología es justamente su fragilidad científica, que le obliga a estar continuamente discutiendo sobre su objeto de estudio. Es la sociedad, son las relaciones sociales, las culturas, los objetos de las culturas y qué es la cultura. En esa posición hamlética de la antropología encuentro una verdadera afinidad con lo artístico. Desde que Duchamp nos lanzó su maldición urológica, los artistas también estamos continuamente preguntándonos: ¿es esto arte? ¿No es arte? Y puesto que en ambos casos nos estamos ocupando de cultura, diría que arte y antropología tienen en común el situarse en ese borde donde el discurso de la verdad, que hoy es solamente científico, queda en entredicho. Y allí es donde artistas y antropólogos podemos preguntarnos con libertad por la articulación del logos científico con la esfera de la subjetividad. Desde este punto de vista, en mi propio recorrido intelectual y artístico, hay un antropólogo que ha tenido una importancia fundamental, Victor Turner, y muy concretamente su libro Del rito al teatro, en el que comparaba su experiencia de campo en África con la práctica teatral contemporánea experimental. Yo leí a Turner cuando su momento de gloria en el ambiente artístico ya había pasado. El teatro experimental de Grotowski y del Living Theatre empezaba a no ser el centro de atención, y otros autores, como Peter Brook, volvían a un cierto clasicismo. Eso hizo que yo no fuera tan sensible de entrada a la posibilidad de encontrar en su texto la clave para un ritual contemporáneo de matriz artodiana, y sí, en cambio, me impactó su cuestionamiento epistemológico. Hay en los escritos de Turner una continua interrogación sobre la idea de cultura, en la que queda incluida tanto la propia antropología como las performances teatrales contemporáneas. Gracias a esa consideración compleja y dinámica de la cultura, que iba mucho más allá del rígido discurso de la verdad científica, Turner pudo tener en cuenta hasta qué punto las subjetividades implicadas en los procesos sociales cuentan de una en una, como dirían los psicoanalistas, y a la vez se reproducen socialmente. Y eso, tanto si se trataba de los rituales Apo de los Ashanti, como del Performance Group de Richard Schechner. Turner creó de este modo un puente genuino entre la antropología y la creación artística. Un puente por el que se puede transitar en un sentido u otro, de la antropología al arte o del arte a la antropología. En este sentido, tuvo, a mi entender, un papel análogo al que pudo desempeñar Vladimir Prop con su texto sobre los cuentos populares en los años 20 del siglo XX, que fue, a la vez, fuente de inspiración para posteriores estudios literarios y antropológicos, pero también para la producción de obras literarias. Si ampliamos nuestro campo de visión, podríamos decir que Turner se situó así
en esa tradición cultural de la modernidad, cuyo numen tutelar podría ser Goethe, y que muy tempranamente no aceptó la división arte-ciencia y la especialización consecuente. Pero no la aceptó, no en aras de una romántica sublimidad que reuniera todo el conocimiento en una llamarada, sino con un concreto quehacer a la vez artístico y reflexivo. Victor Turner es para mí la puerta que permite que hoy aquí nos podamos realmente cuestionar nuestras respectivas disciplinas en un diálogo cruzado y podamos también hablar de industria. Es en este sentido goetheano que reivindicaría a Turner como vía de lectura en varias de las piezas del Vallès. Por lo menos en El viaje, Polígonos, las dos en las que salen los chicos con vestidos de los años 50-60, y La torre, la del despacho, las dos son las de segunda sala, de la mujer en el despacho. También, aunque menos, quizá en Utopías, la de los acróbatas, en la misma sala. Tanto en el viaje como en Polígonos, como en La torre, los actores no son tales, no son actores profesionales, sino que son personas del lugar. En las primeras dos, un grupo de jóvenes hijos de habitantes de Ripollet, cuyos padres y abuelos fueron inmigrantes en los años 50 y 60, y en el caso de La torre, la del despacho, la actriz es las relaciones públicas de la empresa donde se rodó la escena. En Utopías, al ser acróbatas profesionales los protagonistas, el lado performático de la representación toma otros derroteros. Creo que se podrían describir mis intenciones en estas piezas en los términos que usa Turner para describir los rituales: separación, estado liminal o liminoide y agregación. Tanto en el caso de Elizabeth, la protagonista de La torre, como en el caso de los chicos en las otras dos piezas, mi propuesta ha consistido en introducir un elemento de separación respecto de su propia cotidianidad: los trajes, la coreografía o la disposición del set. Gracias a ello, se ha generado una ambigüedad en su experiencia del lugar y de sí mismos. De pronto, Elizabeth se encuentra introduciendo una distancia entre ella y ella misma, desdoblándose, interpretándose. Tengo que decir que si la escogí como actriz es porque leí en ella, mientras preparábamos el rodaje, un deseo de hacerlo. Mis indicaciones para orientar su interpretación se refirieron de manera muy clara al malestar. Tienes que resolver algo y no lo puedes resolver. La seriedad y la concentración con las que se interpretó a sí misma hablan a las claras de que yo había cumplido con mi papel de mediador turneriano, de adivino, detectando un malestar que merecía ser representado para poder ser tratado simbólicamente. Respecto de la industria, la antropología turneriana me parece que consigue también tender un puente para interpretar de una manera original y novedosa la propia historia obrera. Turner mismo aplicó su concepto de drama social y su idea del rito a ciertas manifestaciones contemporáneas, no solo al teatro, sino también a los peregrinajes, por ejemplo. Los dramas sociales y los ritos ligados al trabajo, a sus movimientos sociales y a sus entornos, como los movimientos vecinales, se significan en modos que permiten sin dudas un análisis de su performatividad y de su estructura ritual. Una manifestación, por ejemplo, es claramente una forma de teatro social, de performance, que se adueña de la calle. Turner nos advirtió de que los ritos producen hechos, y es exactamente lo que sucede en una manifestación. Está pensada para producir hechos, por ejemplo, cambios en la legislación o en las relaciones de trabajo. Puede incluso acabar siendo un hecho ella misma cuando se transforma en un motín o en una revuelta. Respecto de la historia obrera también,
es muy interesante tener en cuenta la idea turneriana de que las relaciones sociales son inestables. Una concepción que aleja el análisis de las rigideces utópicas, estructurales o deterministas. En este sentido, Turner no está tan lejos de ciertas ideas de Foucault, como cuando éste afirmaba: no estamos dominados, sino que estamos siendo dominados. Y más aún que con Foucault, empatizaría su pensamiento con el de Michel de Certeau y su invención de lo cotidiano, donde indica que la transgresión y la resistencia siempre son posibles por lo imposible de una sumisión total. Las ideas de Turner aplicadas a la historia obrera, que ahora, a los ojos de muchos intelectuales de izquierdas, parecen melancólicamente casi solo como una lista de errores y derrotas, permiten en cambio detectar lo que en cada momento se jugó y se consiguió. Y también todo lo que queda por jugar. Elizabeth, la protagonista de La Torre, estaba esperando poder expresar su malestar, o al menos sus dudas sobre su propia situación. Al igual que los chicos de Polígonos o El Viaje, deseaba un rito social donde poder inscribir sus propias tensiones en un ámbito rico de sentido y recibir, así, a cambio, un significado más general, el del artista, que lo indica como importante y lo inscribe en una imagen que piensa, por citar a Benjamin, el de la institución y el comisario, que considera la obra como importante para ser vista, y el del público, que le otorga la importancia suficiente como para ir a verla. El discurso antropológico de Turner nos permite en suma transitar por los tres campos que nos ocupan: arte, antropología e industria, y encontrar en ellos elementos análogos que pueden entrar en resonancias y tener implicaciones culturales, políticas y sociales. Pero para que esto haya sido posible, Turner al comienzo ha hecho un gesto epistemológico. Ha otorgado sentido a una expresión artística y ha abdicado de la pretensión de completud sin grietas del discurso científico. Ha dado por hecho que números y estadísticas no agotan el sentido del mundo y se ha puesto al lado de los actores del Performance Group para estudiar como antropólogo el significado de una performance, creando sentido y discurso en su disciplina a partir de esa cercanía. A mí, en mi obra y en mis discursos, me gustaría saber encontrar esos mismos tránsitos y poder hacer lo mismo. Muchas gracias. Gracias, Carlos.